muy bonito día miércoles tengamos en esta nueva clase en línea y a distancia. Estoy grabando la clase por si en caso dado quede pues para futuras referencias también en caso de que no la pueda hacer en vivo o en directo por las cuestiones que ayer les comentaba. ¿Ok? Y ahora vamos a ver, vamos a hablar o vamos a escuchar sobre las figuras retóricas que hemos escuchado, que les he comentado, que las hemos leído en otros temas, las figuras retóricas, pero en esta ocasión que se emplean en las canciones que nosotros vamos a analizar. Vamos a comprender qué ondas con las figuras retóricas y qué son o qué abarca el paquete de las figuras retóricas. ¿Se acuerdan que si ustedes se acuerdan, ayer estuvimos hablando del lenguaje figurado y les he mencionado pues la metáfora entre las características que tiene lo que es el paquete de una canción? Entonces, pues vamos empezando escuchando la siguiente información, así como viendo las diferencias que hay, y voy a hacer lo más práctica y coloquial para que ustedes me puedan entender sin necesidad de tener que utilizar tecnicismos. Y la pulición después de nosotros adoptar en nuestro vocabulario lo que son los tecnicismos, pues lo vamos a ver después, pero es principalmente para mí primordial que lo entendamos a nuestro nivel y con diferentes ejemplificaciones, ¿por qué no? Entonces, miren, las figuras retóricas que se emplean en las canciones, por ejemplo, en la mayoría de las canciones que ya nosotros estábamos llegando, así como Sherlock Holmes, estábamos llegando como a la deducción de que pues es como poemas, las canciones son como poemas, o si tuviéramos que partir de una, yo partiría a partir del poema, y a partir del poema surge después con la melodía lo que es la canción. Y pues cual sea el ejemplo, ya sea poema o canción, los dos pues tienen las siguientes o comparten las siguientes características o los siguientes elementos, que cuentan con versos. Los dos expresan ideas por medio del lenguaje tan mentado que les he dicho, figurado. Y es por eso que en muchas ocasiones dentro de la poesía y sobre todo dentro de las canciones es constante y reiterado el uso de figuras retóricas, las flamantes figuras retóricas. Entonces, todo esto lo vas a encontrar si tú le pones un poquito de comprensión a esto que estamos escuchando, a esto que te estoy comentando, lo vas a encontrar en tus canciones favoritas. Además, te va a ayudar a que le entiendas mejor a los temas de los que hablan las canciones y lo veas desde la perspectiva que el autor de la canción o el que le está cantando, si no queremos profundizar más allá, qué es el mensaje que te quiere dar. Acuérdate que nosotros también estamos analizando el mensaje que nos dan las canciones, que las entendamos y no les pase lo que a mí, que se sabe de repente uno una canción y no sabe, hasta después supo qué significaba o qué decía la letra en sí, ¿no? Ponerle atención a la letra. Entonces, nosotros tenemos ¿qué es el lenguaje figurado? Bueno, el lenguaje figurado lo vamos a encontrar en poemas y canciones, dentro de la literatura, obviamente. Es la manera en la que nosotros expresemos pues ideas sin tener que recurrir al significado literal o al concepto exacto o literal de la palabra. Es como cuando nosotros sustituimos ser directos por un poquito de sustitución en lenguaje figurado, y nos podemos nosotros encontrar dentro del lenguaje figurado lo que es la metáfora, la prosopopeya y otras dos que les voy a mencionar más adelantito.
fíjate bien. ¿De qué nos sirve el lenguaje figurado? Bueno, el lenguaje figurado nos da referencias sobre lo que queremos, lo que estamos leyendo y lo que estamos escuchando, y también nos permite pues que hagamos las comparaciones. Es como cuando en la clase de ayer, creo que la canción de Cielito Lindo, por ejemplo, que te comparen con el cielo que te comenté ayer. Bueno, pues ahí haces una comparación y tienes una referencia de lo que te está diciendo la otra persona. Es incluso, nosotros utilizamos el lenguaje figurado a veces hasta para hablar con otras personas o para halagar a las personas, haciendo uso del mentado lenguaje figurado, o incluso también para ofender, ¿ok? Porque tenemos la hipérbole, por ejemplo, que es la exageración, ya sea positiva o negativa, de la palabra del lenguaje figurado que yo utilice, ¿ok? Espero que hasta ahí más o menos me esté dando idea. Repito mucho la palabra que yo quiero que tú vayas adoptando, te vayas acostumbrando al lenguaje figurado, ¿sí? Entonces, a todo eso es a lo que se le llaman figuras retóricas, ¿ok? Fíjate. Lenguaje figurado. El lenguaje figurado tiene figuras retóricas, y como figuras nos referimos a que tiene hijitos, o sea que se le desglosan a partir de palabra clave. Supongamos que la mamá de los pollitos es el lenguaje figurado, y de ahí surge una ramita que se le llama figuras retóricas, y esa palabra, si la metes en un globito, imagínate, vamos imaginando, se le llaman figuras retóricas. Entonces a ese globito se le ramifican 4 figuras retóricas, de quienes son hijos a su vez del lenguaje figurado. Un poquito medio enredoso, pero si lo vemos en un organizador gráfico, ahí más o menos lo podemos ramificar, ¿no? Si partimos, por ejemplo, en un eje triangular, partimos del mayor a menor, quién va teniendo, qué va saliendo de cada cosa. Bueno, podemos poner lenguaje figurado, y de él surge un brazo que se llama figuras retóricas, y las figuras retóricas surgen 4 brazos, que son la metáfora, la prosopopeya, la hipérbole y el oxímoron. Creo que lo pronuncié ahí medio enredoso, ahorita que lo dije rápido. Vamos a checarlo. Entonces, vamos a irnos por partes. Tenemos entonces, dentro del lenguaje figurado, las figuras retóricas, y la primera figura retórica con la que estamos muy familiarizados, porque se las he mencionado un poquitito más en lo que es en esta semana, pero también lo hemos utilizado de hecho lo podemos utilizar, la metáfora la podemos utilizar para nuestro vocabulario diario, y lo utilizamos para agregarlo a cuentos, a redacciones. Es una belleza y es una manera muy, muy singular, muy peculiar y muy exótica de hablar cuando nosotros utilizamos las figuras retóricas, como es en este caso la metáfora. La metáfora viene siendo uno de los recursos para nosotros implementar en estas áreas que te acabo de comentar. Es donde nosotros le damos el lujo de engrandecerlo utilizando una palabra que se le parezca a la que nosotros queremos decir sin tener que decirla. Por ejemplo, hay un programa de radio que decía, un spot que decía música para tus oídos, ¿ok? Ahí, por ejemplo, nos estamos refiriendo que es benéfico y agradable. En vez de decirte yo la palabra de la música es buenísima para tus oídos, o escucharás música muy linda, muy hermosa, muy buena para que te diviertas. No, entonces utilizamos una metáfora, música para tus oídos, y ya con eso se entiende que es agradable y que te va a gustar, sin necesitar decir las palabras que te acabo de mencionar, sin que yo te diga, vas a escuchar algo
que te va a gustar o tipos de música que te vayan a encantar. Entonces yo lo utilizo en una sola metáfora, música para tus oídos. ¿Ok? Entonces ahí la característica principal pues es la música en esa metáfora. Y yo ya no tuve que decir vas a escuchar, no, música para tus oídos. Y si fuera al revés de por TV, pues también se puede utilizar una metáfora. Y así vamos a ir sacando cada palabrita, ¿no? Y tenemos también, por esa parte, tenemos lo que es la prosopopeya. Es otro de los recursos que se atribuyen a los objetos inanimados. Normalmente en las leyendas que nosotros hemos leído, que nos presentan, que ya son históricas, se utiliza mucho la prosopopeya. Y ahorita te vas a acordar porque creo que nosotros vimos la leyenda del Señor Sol y luego las leyendas que tienen que ver con o los mitos griegos utilizan mucho la prosopopeya y la hipérbole. Entonces ahorita vamos viendo la prosopopeya. Ya dijimos, a la prosopopeya se le atribuyen a los objetos o a las frases o seres que no tienen raciocinio, o sea, que no te da como para que sea coherente, o que son cosas o objetos inanimados o personajes inanimados, ¿no? O seres inanimados que no existen, por eso se utiliza mucho en lo que es la mitología y la leyenda. Por ejemplo, cuando te da el ejemplo, por ejemplo, el libro, Cantinflé, el siguiente ejemplo de uso de una prosopopeya. Por ejemplo, el sol se lamenta y se hunde en el horizonte. ¿Por qué es una prosopopeya y se emplea como a objetos inanimados o seres, o es irracional? Bueno, porque tú dices, el sol no tiene sentido, o sea, no piensa, no, eso es lo que decimos hasta ahorita, ¿no? Hasta lo que sabemos, no piensa, es un objeto, es una cosa que está allá en el cielo, y me está diciendo la frase que se lamenta. ¿Y cómo se lamentará? Si lamentar es como quejarte o llorar, dependiendo el tipo de lamento, y el sol no lo ha hecho, por lo menos por palabras, no. Y se hunde en el horizonte. Esa es otra frase. Por ejemplo, dice, el sol se lamenta y se hunde por el horizonte. Ok, nosotros sabemos que se va escondiendo, y no porque quiera, sino que la rotación de la Tierra pues se va perdiendo por el horizonte. Pero ahí está la prosopopeya, dice, se lamenta. El sol no es coherente que el sol se lamente, obviamente, y que se hunda por el horizonte, pues mucho menos, no se está hundiendo, realmente es una rotación, ¿no? Y ahí estás utilizando ese recurso de una figura retórica de prosopopeya. A eso nos referimos. El objeto inanimado obviamente es el sol, y la frase se lamenta es una acción pues que está haciendo el mismo ser inanimado. Es algo como que irracional. Sí, o sea, no te da, pero suena chilo, suena bonito. Entonces ahí cuando tú escuchas una frase así medio exoticona como la que te acabo de decir, es así como, es una prosopopeya. Y tiene una diferencia pues entre la metáfora. Ahí hay dos cosas, o sea, cosas inanimadas e irracionales, incoherentes, vaya. Pero pues suena bien y se utiliza. La metáfora no. La metáfora sustituye una palabra para que no tengas que ser tan explícito al describirlo, y lo dices con frases, ¿sí? Y la hipérbole, ustedes están más familiarizados con la hipérbole, sobre todo porque esto se ve desde sexto por ahí, si no es que desde quinto para acá, me parece, ya se empieza uno a meter con esas áreas. Pero la hipérbole, yo la verdad que la primera vez que conocí el término hipérbole, me lo aprendí porque ya saben que tengo la imaginación muy suelta, y me la aprendí porque me sonaba así como a globo, a pelota, a bola, a no sé, algo que gira circular. Entonces me lo aprendí, por eso me aprendí la palabra. Sin embargo, el significado me fue un poquito más difícil, pero era cuestión de opciones, pues de comparar, que es lo mismo que les recomiendo a ustedes.
¿Cuál es la diferencia entonces? La hipérbole de la prosopopeya y la metáfora. Y en la hipérbole, pues es la exageración, o el aumento, o más que nada una característica o situación, animal o persona, que la utilizan también muchísimo para lo que es la mitología griega y también en la historia. Entonces la hipérbole es la exageración que se le da a las características de alguna situación, algún animal, de alguna persona o un objeto, ¿no? Es como el ejemplo que te da. Lloró lágrimas de sangre. No manches, qué exageración, ¿no? Qué panchero, o sea, no manches. Es así como cuando le dices a la mamá o al papá que si te dejas salir con tus amigas al cine, le dices, es que si no me dejas me voy a morir. Y la mamá se te queda o el papá se te queda viendo así. Esta chamaca, qué dramática, ¿ok? Esa es una hipérbole. Es el drama de la exageración que haces y la palabra que utilizas exagerada para lo que es poco, ¿sí? Si no me compras el iPhone, no sé qué número sea, pero no me compras el iPhone número tal, ¿cómo voy a poder vivir sin ella? O cuando somos demasiado dramáticos y vemos a nuestra amiga que le está hablando a nuestro enemigo o enemiga. No puedo respirar, ¿qué está haciendo? Ese tipo de exageraciones es una hipérbole. Entonces, ese es un ejemplo de lenguaje de hipérbole que utilizamos en nuestro vocabulario. Con más razón se utiliza en poemas, en canciones, en mitos, en leyendas, en novelas, o sea, en todo lo que tenga que ver con la literatura. Es por eso que es una de las herramientas más usadas en este ámbito, ¿no? Y tenemos la de oxímoron, que esta figura retórica o por ejemplo este recurso se construye por dos conceptos o características que se oponen entre ellas. Te habla nada más de darle sentido a la expresión que vas a utilizar o a la expresión que quieres decir opuestamente. Ejemplo, un silencio ensordecedor. Te vas a quedar tú, un silencio que me dejó sordo. ¿Cómo el silencio me puede dejar sordo? Figura opuesta, ¿ok? Conceptos opuestos. Características que chocan en la idea de la expresión, pero le da un sentido a la frase. O sea, es irónico, vaya, podría yo agregarle, aunque la ironía es otro recurso, o sea, se parece a la ironía, porque te dice, es así como, pues de tanto silencio hasta me quedé sordo. Ese es el tono irónico que le damos, ¿no? Y aquí lo estamos utilizando, un silencio para una expresión ensordecedor. Se hizo un silencio, imagínate en un cuento, en una novela, ¿no? Y te dice, estaba tan solo o me encontraba tan sola que se hizo o dijo cuando habló Juan Chuy, se hizo en el aula un silencio ensordecedor. Ah, qué elegante suena, ¿no? Estamos hablando, bueno, que era tanto el vacío, tanto el silencio que no manches, yo hasta creímos que nos quedamos sordos. Ok, entonces esa es la figura que se contradice en ideas, en conceptos o en características. Esa está fácil. Es complejita de asimilar porque, pues, los que somos muy literales, dices tú, no manches, un silencio ensordecedor. Ni siquiera pienso en utilizar el oxímoron, ¿no? O sea, ni siquiera me late porque no tiene coherencia esto.
pero bueno, no es para que tú lo puedas utilizar si eres muy literal. Es para que tú lo puedas entender dentro de la canción, de la poesía, de las novelas, de todo lo que tiene que ver con literatura. Cuando estés leyendo un libro que te encuentres con frases así, no es que te lo aprendas, es que sepas que existen las figuras retóricas y a esas se le llaman lenguaje figurado. Es solamente eso, o sea, que puedas identificar de perdida dos de ellas. Que por ejemplo yo te podría decir, para mí la más fácil fue siempre la hipérbole y la metáfora. Esas fueron las dos que yo siempre adopté para mi vocabulario también. Entonces, pues a lo mejor tú eres súper mejor, tú puedes adoptar las cuatro e identificarlas fácilmente las cuatro. Hay que ubicarlas obviamente para entenderlas dentro de una lectura, porque si nosotros no sabemos de qué estamos hablando o darle un concepto o una comprensión a la frase, pues valor churros la intención del escritor o la intención del personaje o la intención de lo que cuenta la historia. Y eso no lo encontramos en las canciones. Incluso hemos dicho, ¿qué tiene que ver esto con esto otro en las canciones? Pero bueno, seguimos el punchis. Y así nos encontramos. Tenemos las figuras retóricas y se hace un pequeño resumen. La prosopopeya y su definición es figura retórica que consiste en que tú o que le atribuyas tus propias cualidades a seres humanos, ideas, objetos, animales, chalalala, todo, abarca todo. Y vamos lo que es practicar después lo que son los ejemplos, ¿no? La metáfora, que es la más fácil, pues es figura retórica, es que así se le llama, eso es lo que siempre no se los debe de olvidar como figura retórica, porque en sí esa es la palabra clave. Es cuando expresamos mediante una realidad diferente. Cuando tú ves unos ojos verdes y dices, que casi siempre los confundimos con los azules, o ves unos ojos azules y dices, tiene los ojos azules como manantial de cualquier estado, o decir, tiene los ojos tan azules como el mar azul. De hecho hay una canción que dice azul como el mar azul. Entonces esa es una metáfora. Ahí tenemos un ejemplo muy clarito. Y así son cada uno de las figuras retóricas con las que nosotros nos podemos encontrar. Y después vamos a ir viendo las ejemplificaciones. Es, por ejemplo, Juan Chuy, dime un ejemplo de alguna prosopopeya. Incluso las podemos inventar. Y eso es lo óptimo, eso es lo ideal. Yo creo que esa es la idea principal, que nosotros sepamos identificar o lo medio entendamos. Eso es los subtemas que abordamos en esta clase. Espero que más o menos lo hayamos entendido y sobre todo que nos esté ayudando para despejar o entender un poquito más las actividades que estamos elaborando. Pero igual no te estreses, no te agarres como gallinita loca corriendo para todos lados. No, si aún así todavía no se comprende, por eso tenemos que seguir practicando y lo vamos a seguir hablando, y puedes acudir a mí para despejarte cualquier duda. Espero que de haber sido breve, cortita y concisa, y sobre todo que haya sido de tu agrado o de tu medio entendimiento. Con la mitad me conformo, ya saben. Les deseo un excelente largo fin de semana y les mando un abrazote de oso.